pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungnes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por varios días. Salmos capítulo 23, 1 al 6. Gracias, Caleb. Hermanito Néstor, el auditorio es suyo. Ahí está el audio. Bueno, pues entonces, nuevamente saludo a mis hermanos que se encuentran en esta tarde dispuestos a estar aquí para escuchar otra porción de la rica palabra de Dios, para que recordemos verdades, para que seamos consolados, instruidos, exhortados todos, porque es la palabra la que al fin y al cabo la que hace esa gran labor. Y el mensaje a veces la gente cree que lo envía el predicador de turno o el hermano de turno, pero no, es el Espíritu Santo hablándonos a todos. Y en esta tarde espero que esta lección pues pueda ser de edificación para todos los que hoy nos encontramos acá. Y bueno, ahí tengo algunos hermanos de la congregación allá en San Antonio, en Bogotá, que seguramente escucharon esta lección, pero yo siempre hago correcciones y trata uno de mejorar esas enseñanzas que uno va organizando, y entonces hoy les toca repetición. A veces la repetición es buenísima, ¿no? Porque es por medio de la repetición que uno resulta aprendiendo más y mejor la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar, hermanos, de un tema que este año, precisamente en estos días, curiosamente, estoy cumpliendo un año sin darme cuenta o sin darnos cuenta con mi esposo, con mi esposa, de estar aquí en los Estados Unidos, que vinimos por 15 días, y en estos días, el 10 de marzo, hace un año llegamos, y vea, estamos aquí porque se cambió el mundo y estamos acá, pero bueno, más importante es estar en el reino. Y el tema de todo este año es al que me voy a referir, pero no al COVID, sino a esa palabra que muchos no quisieran tratar o de la que muchos no quieren hablar, siendo que es una palabra que es tan importante porque es parte de la vida y es acerca precisamente de la muerte. Pero sobre todo este título que ustedes pueden ver ahí, ¿tienes miedo de morir? Y como Pablito deja los micrófonos no cerrados, no los bloquea, pues a mí sí me gustaría preguntarle al hermano Pablito, hermano Pablo, de verdad, de corazón, sinceramente, ¿usted tiene todavía un temor a morir? Pues, bueno, el temor que a mí me da es ver a mis hijos pequeños todavía, pero es sí en un temor de morir, pues no, así no. Ok, Pero ok, muchas gracias, hermano. Y si le preguntara a cada uno, de pronto algunos dirán, no, yo no tengo miedo a morir todavía. Pero, ¿será? ¿Será que de verdad no tenemos todavía un leve temor a la muerte? A ese momento que tanto hablamos, inclusive cantamos muchas canciones espirituales, himnos refiriéndonos a la muerte y al más allá, y que quisiera estar con Cristo y hay un lugar allá, pero cuando se acerca ese momento, cuando tenemos de pronto una situación que nos asalta en la vida y
vemos cercano el momento, como que ahí sí tememos, y entonces el miedo a veces nos abruma, porque es muy humano, esto es natural, aunque el cristiano no debería tener miedo ni temor a ese episodio de esta existencia que Dios nos ha permitido tener, porque sabemos que es después de la muerte que viene la verdadera vida. Esta vida es temporal y es la vida que Dios nos ha concedido para prepararnos para aquella vida eterna, la cual decimos a veces con palabras o a veces emocionalmente, pero cuando se acerca el momento de pronto de partir, como que decimos, no, todavía todavía no quiero morir. Y fíjese lo que dijo el Señor, ¿no? Jesús le dijo a los apóstoles esto. Él estaba hablando con los apóstoles. A veces hay que mirar los textos y los contextos, y este texto en particular, Jesús lo está diciendo es a los apóstoles, porque en el capítulo 10 es cuando Jesús escoge a estos 12 hombres y les dice que ellos van a estar ante jueces, ante reyes, ante gente que la va a meter a la cárcel, que algunos van a morir, pero que no se preocuparan, ¿no? Porque no iban a ser ellos los que iban a hablar, sino iba a ser el Espíritu Santo. Y más adelante, en el versículo 28, les dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Fíjese que en el jardín de Getsemaní, cuando en aquella fatídica noche de hace casi 2000 años, cuando es asaltado el lugar donde Jesús continuamente se reunía con aquellos a quienes estaba preparando para esa tarea, para esa empresa maravillosa que hasta el día de hoy es insuperable, porque fue la evangelización mundial, que hoy sigue haciéndose a través de los escritos de estos hombres conocidos como los apóstoles. Por eso decimos que predicamos la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles siguen predicando por medio de sus escritos. Nosotros lo que tenemos que hacer es usar esas mismas palabras, usar todo lo que dijo Pablo, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Judas y por supuesto el mismo Jesús. Entonces Jesús les dijo eso, no temáis, y lo recalco allí en azul, ¿no? A los que matan el cuerpo, porque ¿qué pasó esa noche? ¿No? Como decía la escritura, heriré al pastor y todas las ovejas se dispersarán, y todos salieron, por no decirlo de otra manera, despavoridos, asustados, miedosos. Inclusive el mismo Pedro hasta lo negó, juró no haberlo conocido y hasta maldijo. ¿Y qué pasó con los otros? Si de pronto hubieran tenido la misma experiencia de Pedro, que tuvo allí con aquella mujer allá cerca a donde estaba Jesús arrestado, ¿cierto? Seguramente hubieran dicho lo mismo, porque a veces creemos que solamente fue Judas, pero todos en ese momento fueron traidores. Por el miedo, el temor. Ellos todavía no tenían ese conocimiento, ese valor, ¿cierto? No tenían esa fuerza espiritual, porque eran hombres naturales como todos nosotros. Solamente hasta cuando ellos empiezan en su desarrollo espiritual a crecer, ¿cierto? En el conocimiento, en la gracia, porque ellos también como hombres tuvieron que desarrollarse espiritualmente, porque, o si no, Dios hubiera hecho acepción de personas, ¿no? Fíjese que Judas hubiera podido ser otro de los hombres que hoy consideramos héroes, que fueron los que evangelizaron el mundo, ¿cierto? Y algunos de ellos hubieran podido desertar, pero todo lo que les sucedió, y después al haber visto a Cristo resucitado y haberlo visto ascendiendo al cielo y más adelante recibiendo el poder, fue lo que los animó más adelante y estaban dispuestos no solamente a ser azotados, sino inclusive a ir a la muerte, como evidentemente sucedió con todos, excepto con Juan. Todos murieron brutalmente. Pero dijo ahí, no teman a los que matan el cuerpo. Estamos hablando aquí del cuerpo, la muerte física. No voy a abordar tanto la muerte espiritual, que es la que sí hay que tener un miedo
un miedo pavoroso. Pero la muerte física también asusta. Por eso dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Siempre me ha interesado saber qué pasa con aquellos que murieron en pecado y cuando venga Cristo en la resurrección, si aquellos que no van a ir al cielo, ¿qué cuerpo tendrán? Y evidentemente todos los muertos, buenos y malos, van a resucitar, buenos y malos, y todos van a tener cuerpo. Claro, de este cuerpo va a salir el otro. Y ya después Dios determinará qué hará con aquellos, aunque también lo sabemos, que irán al castigo eterno, al fuego, a las tinieblas eternas, etcétera, etcétera. Pero también en un cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo? Por supuesto, un cuerpo que solamente Dios es el que conoce eso. Pero la Biblia lo dice, porque aquí también dice el cuerpo. Pero no quiero entrar en materia de eso, porque sería un buen tema para disertar acerca de esto. Entonces, fíjese, no tema. ¿Por qué? Porque temía. Porque a uno le da miedo, ¿no? Y por eso tan importante este tema. Fíjese la cantidad de hermanos que les ha dado el COVID. Entonces todos comenzamos a pedir oración. Por favor, ore, hermano, ore por el hermano, ore por... ¿Por qué? Porque se va a morir. Inclusive el mismo hermano que lo tiene, si está en conciencia también, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras oraciones? Bueno, que el Señor los ame. Deberían ser más dirigidas esas oraciones a que el Señor le dé fuerza, a que el Señor le dé valentía, a que le haga llevadera esa situación, porque es que todos vamos a morir. Pero casi siempre es pidiendo para que no muera. Y la misma persona, así sea cristiano, muchos piden, algunos están asustados, algunos miedosos, ¿cierto? Y por eso yo preguntaba al principio, si le preguntara a cada uno de los aquí presentes, hermano, hermana, ¿usted le tiene miedo a la muerte todavía? Bueno, la vez pasada hice ese ejercicio y alguno me dijo, no, yo no tengo miedo a morir. Uy, hermano, Dios lo bendiga. Muy bien, qué bueno, ¿no? Pero miremos algunos aspectos de este tema que trae. Todos sabemos de memoria, Hebreo 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también seguramente muchos de nosotros conocemos esas palabras que Dios a través de los grandes hombres del pasado, inspirados por supuesto, dijeron otras cosas relacionadas con la muerte. Y quiero solamente hacer colación a esto que dijo también Salomón en Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y dice otras cosas interesantes ahí a las cuales no me quiero referir porque si no se me va el tiempo y sobre todo con la mala costumbre que tengo yo de alargarme, pero voy a procurar no alargarme, sino ir al punto. Pero ¿por qué quería referirme a lo que dice Eclesiastés o lo que dijo Salomón? Porque fíjese que uno de los dichos populares que repetimos como muletillas o como proverbios populares, lo único cierto en la vida es la muerte. Lo único que uno sabe es que se va a morir. La gente repite y repite esas cosas, pero solamente las dice de labios para afuera, pero a la larga no entiende lo que está diciendo. Nosotros los cristianos deberíamos entenderlo correctamente. Y entonces ganamos una ventaja enorme sobre aquellos que todavía no han querido bajar la cerviz ante Dios, abrir los oídos y dejar de hablar mucho y entonces meditar. Claro, vamos a morir. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Si vamos a morir. Y como dijo el autor de la carta de Hebreos, yo creo que fue Pablo, pero
Ponernos a discutir ese tipo de cosas no vale la pena. Lo importante es lo que dijo, está establecido, es un decreto divino y todos sabemos de dónde se dio ese decreto, fue allá en Génesis capítulo 3, fue una de las sentencias que recibió el hombre y entonces sabemos que vamos a morir. Y si sabemos que vamos a morir, ¿qué debemos hacer? Lo que pasa es que uno sabe, pero no sabe. El mundo escucha, o más bien, el mundo oye y oye, pero no escucha, no asimila, no entiende. Y a veces algunos cristianos tampoco. El hermano en la oración dijo, Señor, ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y entonces a veces no nos aprovechamos de ese conocimiento, de esa iluminación que Dios nos ha concedido a los que hoy reclamamos ser cristianos, a los que hoy reclamamos ser cristianos, ¿cierto? Porque qué ventaja, pero a veces no aprovechamos esas ventajas. Imagínense el conocimiento que tenemos de tantas verdades, de tantas materias, las materias del espíritu, que a veces, inclusive a veces algunos se van es por temas allí que se arman en la cabeza de algunos, pero nosotros tenemos unas materias que hay que estudiar muy bien, el juicio final, la eternidad, el pecado, la muerte, la iglesia, todo eso, ¿cierto? Y en particular la muerte, porque la muerte es como dijo Salomón también, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Recuerdan? Tenemos que asentar que sí, si somos estudiantes de las escrituras. Pero no es mejor el día de la muerte para la gran mayoría de los seres humanos. No es mejor, porque la gran mayoría de los seres humanos mueren en pecado. Entonces no es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Para los cristianos sí, para los hijos de Dios de todos los tiempos, porque la muerte es el final de la tarea, el final de la faena. Ya cuando uno completó su tiempo y entonces va a recibir la recompensa, va a recibir la promesa, va a descansar eternamente de toda esta tragedia humana que sigue viviendo el hombre. Entonces, está establecido, no nos debe asustar, pero sí nos debe asustar cuando uno no entiende el tema y sobre todo cuando uno no aprovecha esta vida física para prepararse para ese momento, cuando tengamos que pasar esta puerta de este mundo al otro y entonces solamente llegaremos al lugar donde cada uno desde la tierra empezó a prepararse. Algunos no se preparan, o la mayoría desafortunadamente, y entonces se darán cuenta que esa es la tragedia de la vida, morir en pecado. ¿Por qué tememos la muerte? Yo estoy seguro que si le preguntara a cada uno diría una cantidad de cosas, pero solamente quiero referirme a algunas básicas, algunas cositas de pronto que decimos. Casi siempre uno dice, uy, a mí, ¿cómo le gustaría morirse a usted? Entonces uno dice, uy, no, a mí me gustaría morirme dormido. A mí me gustaría morirme sin que me diera cuenta. A mí a veces me gustaría morirme con mi esposa, que no fuéramos los dos y entonces no vamos a sufrir ni el uno ni el otro y que sea tranquilo y que no vaya a tener una enfermedad de esas terribles, dolorosas, o un accidente, o tantas cosas que uno dice. Entonces uno no sabe cómo va a morir. Lo que sabe es que se va a morir. Entonces, en ese sentido le da a uno miedo. Los que hemos pasado de los 40, o de los 50, o de los 60, pues decir, como que pensamos más en ello, ¿no? Y entonces vemos a nuestros padres que también uno ya casi entra a la misma etapa de ellos en un momento dado y ve uno cómo se están apagando, cómo la vida se les está yendo, cómo sus sentidos se van deteriorando, su mente, su cuerpo, todas estas cosas que lo embargan a uno y
dice, uy, no, la muerte, qué realidad. Bueno, la vejez y todo esto, el deterioro físico es una consecuencia también de la tragedia del Edén. La vejez, el arrugarse, eso esa es una de las consecuencias también. Pero cuando uno es cristiano, a la larga, como dijo Salomón, que también que la vejez también tiene su gloria, sobre todo cuando uno la vive en Cristo. Pero cuando uno la vive sin Cristo, pues uno ve tantísima población a la que nos referimos como los de la tercera edad. Yo digo de la quinta edad, de la sexta edad, la séptima edad, de la octava edad, porque es un deterioro real, como el mismo Salomón también lo describe. Entonces también es uno de los temores, ¿no? El temor a perder los familiares, el hermano Pablo lo dijo, ¿no? Uy, no, me da miedo dejar a mis hijos, dejar a mi mujer, que ellos queden solos. Y es natural, normal, ¿cómo no? Algunos dicen, no, a mí me gustaría ver a mis hijos casados y asistir a sus matrimonios y de pronto eran tantas cosas que uno dice, viviendo aquí en la tierra, pues está bien, pero hay temores. Dejar todo este mundo, si uno tiene una relativa buena vida, una relativa bella familia, unos hijos, un hogar, uno teme, uy, no me gustaría partir, o todavía no. ¿Cuándo? Cuando tenga 80, los de 80 se apegan a la vida. Una vez ve a los ancianos y uno les pregunta, ¿le gustaría morirse en uno? No, yo quiero vivir otro tiempo más. Y a veces la vida, hermanos, y los que me están escuchando, a veces la vida ya cansa, porque la vida ya después solamente se convierte en comer, dormir, ir al baño, despertarse, comer, dormir y citas para el médico. Ya no hay, las cosas que uno hacía antes no lo motivan tanto. Entonces uno a veces dice, ¿para qué? ¿Para qué? Ya se vuelve algo difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa, uy, no, a mí no me gustaría hacer carga para nadie. Tantas cosas que vienen, ¿no? Y también el temor a lo que pasa después de ella, de la muerte, o a lo desconocido. Todos le tenemos temor a lo desconocido, a las cosas que no sabemos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando se desprenda mi espíritu de mi cuerpo, de esta casa de barro a la que queremos? Yo no sé, pues claro, uno quiere tanto su casa de barro, ¿cierto? Ya fisurada, de pronto ya no está como en los años mozos de la vida. Y uno como que se apega, ¿no? A esta casa de barro. Pero teme el más allá, teme el que parta uno y ya deje de ver el sol, la luna, las estrellas y la tierra, como dijo Salomón, ya no tiene más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero los cristianos tenemos un conocimiento extraordinario de lo que pasa inmediatamente, automáticamente después de que muera, si es que creemos lo que Jesús relató relacionado con la muerte del rico y Lázaro. Algunos dicen, no, eso era una parábola. No, Jesús no nos está echando cuentos aquí. Jesús no es un cuentero. Jesús nos está revelando el misterio. En la Biblia ahí me parece que más de 12 textos que hablan de misterio de Cristo, el misterio de la sabiduría oculta, el misterio. Entonces la muerte en un sentido para el mundo sigue siendo un misterio, pero para nosotros los cristianos ya no es un misterio, ya sabemos qué pasa, ya sabemos qué sucede y ya sabemos hacia dónde uno se dirige. Pero claro, albergamos temorcitos. Pero el cristiano cada día, en la medida que tenga este conocimiento, lo crea de verdad. Porque a veces, sabiendo estas cosas, pero se asusta y pide oración, por favor, y Señor, por favor, déjame. Bueno, es muy natural. Pero el mundo hoy le teme a eso. Hoy hay envalentonados hombres ateos, agnósticos y
gente, sobre todo estas épocas, que está hablando tantas barbaridades. Yo no le temo y nosotros no somos pura evolución y ahí se acaba uno y entonces, y estas cosas son las enseñanzas del diablo para que el hombre pues sea engañado y a lo último se encuentre con la sorpresa más trágica de la existencia. Y quise traer este texto también de Salomón. No hay quien tenga poder sobre la vida para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla. Y al malvado no lo salvará su maldad. Esta es la versión de Dios habla hoy. Busqué varias versiones porque como me ha gustado siempre ese versículo, ese texto. No hay quien tenga poder sobre la vida para retener. Fíjese que en la vida uno tiene poder para muchas cosas, tiene control de muchas cosas de su vida, dónde va, de su cuerpo físico, donde quiere ir, va y viene y compra y hace tanto, tiene poder sobre muchas cosas, pero sobre la muerte no tiene poder. Cuando llega, llega. Por eso dice, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. ¿No? No hay quien escape de esta batalla, ¿no? En el lenguaje actual, otra versión dice, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados, porque es que los malos, por eso es que dice, al malvado no lo salvará su maldad, porque es que los malos a veces creen que con su poder y su violencia y su agresividad, y de pronto si tienen mucho dinero por sus negocios, creen que lo va a salvar también la muerte de su maldad. No, al contrario, llegó la hora de recoger lo que sembró. Sembró para la carne, pues recogerá muerte eterna. Entonces le tenemos temor por muchas razones, por muchas razones. Pero, ¿por qué tememos a la muerte? Bueno, por no estar preparados espiritualmente. Ahora sí me voy a dirigir a los cristianos, a nosotros. Si alguien le tiene temor dentro del pueblo de Dios todavía a la muerte, es por no estar preparado espiritualmente. Y en eso yo estoy seguro que todos están de acuerdo conmigo. Pero no porque yo lo diga como si yo lo hubiera descubierto, sino porque conocemos las escrituras, porque conocemos el relato de Dios y las demandas tan exigentes que Él nos hace, para que podamos ser participantes de la gloria venidera, por no estar preparados espiritualmente. ¡Qué miedo! Y traigo a colación este relato acerca de la parábola de las bodas y este versículo, cuando ya están las bodas y entró uno a las bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Por no estar preparado. Creyó que estaba preparado. Se engañó a sí mismo. Y todos sabemos que el cielo, hermanos, es un regalo inmerecido. Porque como dijo el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, la salvación es un regalo de Dios, por gracia. Claro, el hombre tiene que tener fe. Por eso dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El don de Dios es la salvación, ¿no? Que Dios nos la concede sin merecerlo. Fue una decisión unilateral, si podemos usar ese término técnico. Aquí no es un pacto, no. Dios le ha dado la oportunidad a la humanidad y le ha ofrecido la salvación sin merecerla, pero por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe
es el sistema en el que todos debemos estar todos los días trabajando, haciendo nuestra parte, por supuesto, sabiendo de antemano que no es que yo me vaya a merecer en el último día la salvación, porque nadie se la merece, sino que anduve por fe, procuré hasta donde tuve entendimiento, fuerza, entereza y dediqué toda mi vida a hacer lo que Dios mandaba. Y traje otro texto también, otro aspecto, que ¿por qué tememos también la muerte? Pues por los pecados ocultos. Hay hermanos en las iglesias, seguramente en todas, por supuesto es competencia de Dios, competencia divina, porque a veces los hombres o los cristianos nos queremos constituir en jueces y juzgar a los miembros de la iglesia donde uno está. Y decir, este hermano, esta hermana, este hermano, no, no tiene tiempo, no debería gastar tiempo para estar mirando a los demás, sino estar mirándose a sí mismo. Qué increíble, ¿no? Yo no sé por qué el ser humano es así. Y el cristiano no es diferente. El cristiano es así a veces y tiene que crecer en eso. Por eso Pablo dijo que estemos en temor y temblor en vuestra salvación individual. No estar mirando al otro a ver qué está haciendo y estar mirando a ver listo para acusarlo, a juzgarlo, a decir que ese hermano, esa hermana. No, él también, como le diría Jesús a Pedro, cuando le preguntaba por Juan, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué, Señor? ¿Y este qué? Juan, ¿qué? Y le digo, ¿qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú, allá él. Así dijo, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? Sí. ¿En qué libro? En Juan, capítulo 21. Por tener pecados ocultos. Todos sabemos, hermano, lo que dice Juan en la carta Apocalipsis o en el libro de Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Números 32, 23 me acuerdo, porque estoy tratando este tema en otra congregación, me acordé, siempre me ha gustado este texto, que dice, hablándole de Moisés al pueblo de Israel antes de morir Moisés, porque Moisés no entró por la falta que cometemos a la tierra prometida, y entonces empezó a instruirlos ahí en el libro de Deuteronomio, les da como 7 mensajes, porque ellos iban a entrar a la tierra prometida y les está diciendo a guardar los mandamientos y a guardar los estatutos y la ley para que les vaya bien a la tierra que ustedes ahora van a entrar, porque Dios se las va a dar, porque Dios hizo esta promesa a Abraham, etcétera, etcétera. Y entonces les dice, pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. ¡Qué texto! Esas palabras, hermanos, los ha usado muchísimas veces en algunas de mis lecciones. El pecado os alcanzará. Y a la gran mayoría de los hombres, muchos creyéndose buenos, justos, morales, buenos padres, buenos hijos, no son tan malos, y se van sin Cristo. Y el pecado los alcanza ahí. Por eso dijo Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado alcanza a todo el mundo. A nosotros nos alcanzó, pero vivos, y alcanzamos a agachar la cabeza, reconocer nuestra condición e ir a la cruz y recibir esa sangre maravillosa que nos ha limpiado de nuestros pecados a través de la obediencia y del bautismo. Entonces, por tener pecados ocultos y también por saber que posiblemente irá al infierno, porque los cristianos sabemos, Jesucristo vino a hablar tan claramente a la humanidad, la cual no ha querido oírle, pero los que le hemos oído con mucha atención, sabemos que estos 2 mensajes tan tácitos, tan fuertes, tan llenos de
de advertencia. Bueno, uno de promesa, pero el otro de advertencia, que solamente hay dos destinos eternos, que uno es el cielo, por supuesto, y el otro es el infierno. No hay lugares medios. Nos estamos jugando la vida eterna o la eternidad, o el cielo o el infierno. Por eso Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, más el que siembra para la vida segará vida eterna. Todo lo que dice allí. Y a veces algunos se engañan a sí mismos. Cada uno debe saber cómo está, porque a Dios nadie lo engaña. Dios conoce nuestras intenciones, sabe todo de tal manera como lo describe el autor a los Hebreos refiriéndose a la palabra, que es quien penetra y discierne las intenciones del corazón y del alma. Nada queda oculto ante su presencia. Entonces, cada cristiano sabe, si yo me muriera hoy, ¿dónde iría? Bueno, cuando uno está preparado, entonces seguramente sí debería tenerle miedo. Por eso dice ahí, no temáis a los que matan el cuerpo, temed. O sea, ¿qué está diciendo? Teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues sí, hay que temer. Pero en el caso de nosotros ya es un temor reverente, respetuoso, y en obediencia, pues yo temo esas palabras, pero si uno está haciendo la tarea, pues el temor se va diluyendo, ¿no? ¿Cómo vencer la muerte? ¿Cómo vencer ese temor? Vea lo que dice este texto. Bueno, quiero traer este punto, mirando a la cruz de Jesús. Hebreos capítulo 2, 14 al 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando uno, hermanos, es un cristiano fiel, un cristiano genuino, un cristiano entendido, un cristiano con conocimiento, no solamente teórico, sino práctico, entonces el temor de la muerte se disipa en gran manera, porque Cristo ya venció la muerte. Cristo mató la muerte. La muerte de Cristo mató la muerte. Ese espectro que a todos los hombres los ha tenido de alguna manera en esa expectación, pero que la gran mayoría no le presta atención. Nosotros debemos ser muy sabios y despiertos y ponerle atención tanto a esto porque el tema de la muerte es doctrina de Cristo. Habla varias veces, bueno, desde Génesis, hermanos, desde Génesis, está hablando de la muerte. Entonces, por eso dice, Cristo, hermano, ya venció la muerte. Y si yo estoy con Cristo, y si yo fiel a Cristo, pues la muerte yo, ¿por qué tendría que tenerle miedo? No, Él ya nos quitó ese temor de la muerte porque Él ya la venció. Y si soy fiel en ese sentido, entonces uno también la vence en vida. Entonces ya, hermano, no es ese espectro dantesco que está sobre el planeta y que estará porque será de los últimos enemigos destruidos que tiene el hombre, ¿cierto? Como dice 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Creyendo que nuestras iniquidades fueron perdonadas, hermano. Eso es algo extraordinario. Cuando uno sabe eso, que todos mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Como dijo el famoso texto de Isaías, que solamente quiero referirme a una partecita de él. Mas él herido por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nuestros pecados han sido perdonados. Y eran nuestros pecados los que nos estaban conduciendo, no solamente, hermanos, a la muerte
como tal, porque por el pecado también vino la muerte física como consecuencia de la muerte verdadera, que es la muerte espiritual. Entonces, por supuesto, cuando uno sabe que los pecados fueron perdonados, el Señor me perdonó mis pecados, nunca más se acordará. Y por eso, al perdonarme mis pecados, por eso inmediatamente me trasladó a su reino. Porque en su reino, pues están los no pecadores, los pecadores perdonados. Y por eso en la iglesia tiene que uno mantenerse como, pues santo. Si peco, pues tengo que inmediatamente levantarme. Pero si estoy en la iglesia nominal solamente, en la congregación, en la iglesia local solamente, y sigo viviendo ahí, como el hombre no es como Dios, no está Pedro, porque no está ese don del Espíritu Santo que tenía ese discernimiento como lo tuvo Pedro con Ananías y Zafira, o como Pablo con aquel hijo del diablo, le dijo allá con Sergio Pablo, Bar Jesús, ¿recuerdan? Y leía y sabía en qué condiciones estaban. Pero nosotros debemos saber, nuestros pecados fueron perdonados. Si yo en la iglesia soy santo, ¿usted es santo, hermano? ¿Usted es santa? Uy, hermano, sí, yo soy santo. Uy, hermano, no sea vanidoso. Uy, ¿usted qué se cree? Ah, no, entonces, ¿de qué se trata esto? O somos santos o somos pecadores. La gente a veces no entiende qué significa ser santo. Santo significa es apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de lo malo, y estamos en la iglesia y estamos en este proceso de santificación. Entonces, en ese sentido, el pecado, el temor a la muerte se va diluyendo, ¿no? Jesús ya me perdonó mis pecados. Por eso murió. Todas mis iniquidades fueron clavadas y fue lavada mi alma en esa sangre preciosa de Cristo. Y en eso tenemos que apreciar mucho el amor de Dios. También santificándonos y preparándonos. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El resto de la vida, esto hay que ponerlo en práctica, no lo podemos saber de memoria, podemos recitar cientos de versículos. A veces muchos cristianos y a veces nosotros los predicadores también citamos, pero aquí lo que importa es que cada uno de estos textos que uno cite o que se sepa de memoria o que sepa tejer e hilar bien. Uy, mire, yo puedo traer a colación, sí, pero ¿lo está practicando? ¿Lo está viviendo? ¿Es parte de su vida, de su cotidianidad? O si no, se está engañando a sí mismo. Porque como dijo Santiago, pues el oidor no es justo ante Dios, sino el hacedor será justificado. Por eso no os engañéis. Entonces, ¿cómo le tengo temor? ¿Cómo se me quita el temor a la muerte? Pues limpiándome, preparándome, santificándome, perfeccionándome, haciendo las cosas como Dios manda. Y también, mira, Pablo, voy a poner este caso de Pablo para ir terminando. Pablo en su caminar, vea lo que dijo. En 1 Corintios 9:27, él decía este tipo de cosas. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado. En la versión de Valera dice eliminado, después de haber enseñado a otros. Pablo albergaba la posibilidad de ser eliminado. Porque por eso Pablo, las cartas de Pablo son tan llenas de exhortación a que esto es de práctica, que esto no es tanto teoría. Claro, la teoría es vital. Teoría y la práctica de la teoría es de lo que se trata todo. Porque muchos tienen conocimiento a medias, porque la práctica no está en sus vidas. Es como un arquitecto, un ingeniero, un médico que va a la universidad recibe 5 años, 10 años de pura teoría, y si no sale a ejercer, pues entonces es un medio arquitecto, un medio ingeniero. Así mismo los cristianos, y oímos, y vea la cantidad de lecciones y enseñanzas, y qué bendición, sí, y la práctica, ¿qué? Cada uno tiene que mirar. Entonces Pablo, y esto lo dice, en Dios habla hoy, esta versión, me gustó, como dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros.
Dice que habiendo sido yo heraldo, también puedo ser eliminado, dice la Valera. Heraldo significa eso, ¿no? Que fue alguien que enseñó. Sí, pero si no cumplía, porque Pablo, así hubiera sido, Pablo, que es uno de los hombres más grandes, si no el más grande después de Jesús, por supuesto, al menos en el Nuevo Testamento, y un hombre ni comparación con Platón, Aristóteles, Séneca y tantas otras personalidades que sí, que por ahí se dicen en este mundo, pero Pablo es un personaje que, fíjese, nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, nos sigue evangelizando. Y esto lo dijo en el año 57. Más adelante dijo, no es que ya lo haya alcanzado, hermanos, o que yo ya sea, o que yo ya haya llegado a ser perfecto, sino sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta para obtener el premio del supremo llamado. Entonces, eso lo dijo en el año 54 al 61. O sea, fíjese lo que iba diciendo. Él iba en ese camino, como todos vamos en este camino hacia la muerte, hacia el final de la tarea, hacia el final de esta existencia, hasta el final de este tiempo de preparación para llegar a ese momento de la muerte. Y Pablo consideraba que podía ser eliminado o descalificado. Pablo llegó también a decir, mi hermano, ¿sabe qué? Yo todavía no lo he alcanzado. Todavía no soy perfecto. Aunque en algún texto dijo, los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Pero bueno, hay que mirar el contexto. Y lo dijo más o menos entre el 54 y el 61. Y más adelante vea lo que dijo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, ahora me espera la corona de merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida. Eso lo dijo en el año 65 al 67. Dicen los estudiosos y los historiadores que Pablo fue asesinado, ¿cierto? Decapitado por Nerón más o menos en el 68. Eso es lo que generalmente se ha considerado. Entonces, fíjese cómo fue un proceso. Ahora, ¿cómo vamos nosotros? Porque es que hoy en las iglesias ya hay muchos hermanos que se quedaron en la niñez, o sea, en la carnalidad. Siguen en pleitos, siguen en peleas, siguen en chismes, siguen en murmuraciones, siguen en carnalidades y no van. Como Pablo, este es un proceso interesante. Él sí iba, a pesar de que era apóstol, sí, pero él también tenía que trabajar por su propia salvación. Pedro, ¿qué dijo? Hermanos, el Señor Jesucristo me ha declarado que dentro de poco debo abandonar el cuerpo. Entonces, veo mi responsabilidad de compartiros estas cosas para que después de mi partida ustedes tengan memoria de todo lo que les acabo de decir en la primera carta y en la segunda carta. Y él decía, el Señor me dijo que dentro de poco debo abandonar el cuerpo. Juan también dijo, Señor, sí, Señor Jesús, ven pronto. Ya estaban, nada de temor de la muerte. Pero nosotros estamos en esos niveles. Y, hermanos, otra de las formas de vencer ese temor a la muerte es teniendo ánimo y consuelo en las promesas. Cuando yo sé, hermanos, todo lo que está por venir, todo lo prometido, como estos pequeños textos que quise anotar aquí, como dijo Pablo en la carta a los filipenses, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, ¿cierto? O como dijo Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, ¿recuerdan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible reservada en los cielos. O como dijo Juan 5, Jesús, que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los que hicieron lo bueno saldrán. Entonces esas palabras lo animan y lo consuelan, pero no es solamente para repetirlas y repetirlas y repetirlas como loros,
sino para creerlas y vivir de acuerdo a ellos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que dice, el que tiene esta promesa, hermano, de que va a ver a Cristo cara a cara, así mismo se purifica. Con estas cosas, ¿cómo no me voy a purificar, limpiar, preparar por todo esto que está por venir? Y el último punto, hermanos, que quiero traer con respecto a definitivamente ir venciendo, hermanos, vencer ese temor a la muerte y estar de verdad sin temor, porque es que para decir lo que dijo Pablo, he acabado, ya me voy a morir. Pablo supo el decreto y dice, ya voy a ser derramado en libación y hermanos, acabé la carrera, terminó. Había dicho, uy, yo puedo ser descalificado, uy, hermano, yo todavía no lo he alcanzado, pero ya al final dijo, terminé, acabé. Y el último punto, hermanos, viviendo cada día como si fuera el último. Como si fuera el último. Porque cuando uno vive el día a día como si fuera el último, pues entonces uno, como cristiano, pues uno debe saber que está bien. Que si hay que enmendar, corregir, si hay que pedir perdón, si hay que estar bien con el Señor, porque como dice este texto, hablando del necio insensato, Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será esta noche? ¿Y el rico qué había hecho? El rico insensato. Derribaré mis graneros y los haré mayores y alma, gózate y disfruta porque tienen muchos años por delante. Un soberbio, un altivo, un arrogante, creyendo que tenía potestad sobre la muerte, que el futuro estaba en sus manos, que él era dueño de la vida y de lo porvenir. Uno no sabe. Lo que uno sabe es que la muerte llega en cualquier momento, como ladrón. Algunas versiones dicen en la noche, pero es que un ladrón llega a cualquier hora, como ladrón. Entonces tiene que estar preparado. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque puede ser esta noche. Entonces, ¿cómo debe estar uno? Bien, pero si no está bien, entonces tengamos pánico, miedo, susto, horror, pavor. Pero somos cristianos. Bueno, hermano, cuando uno tiene estos miedos, a la larga es una contradicción como cristianos. Porque es que Cristo ya venció la muerte. Nosotros debemos ser de reflejo. Sí, si llegó la hora, pues si llegó la hora, hermanos, me voy. Chao, nos vemos, porque aquí la muerte es una separación con Dios espiritualmente, hablando por el pecado, pero en Cristo Jesús ya volvimos a nacer y es una separación con los familiares teniendo la esperanza que nos vamos a ver después, ¿no? Los que no son cristianos, pues mientras que esté vivo voy a procurar alcanzarlos con mi enseñanza, con mi predicación y con mi ejemplo, porque a veces les hablamos solamente en teoría, pero con el ejemplo, pues hacemos más mal que bien, ambas cosas. Entonces, hermanos, conclusión, ¿le tienes temor a la muerte? Cada uno respóndase. Y si le tienes temor, de pronto espero que estos aspectos, esta leccioncita, pueda ayudarle de alguna manera. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor los acompañe. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser.
Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Oremos, bendito Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ante ti nos dirigimos en esta preciosa tarde para darte las gracias por un día maravilloso de vida que nos has dado, porque nos has provisto lo necesario en el día de hoy. Tú has llenado de alegría y de sustento nuestros corazones y has hecho salir el sol sobre buenos y malos, y nos has provisto todas las cosas para que vivamos este maravilloso día bien. Gracias, Señor, porque tu misericordia sigue siendo la misma. Porque desde el comienzo de la creación, tú dijiste que mientras la tierra permaneciera, no cesará el frío, el invierno, el calor, el verano, y la sementera producirá. Y en el día de hoy es lo mismo para todos. Gracias porque provees todo lo necesario para que nosotros vivamos bien. El techo, el abrigo, el alimento, todo lo que nos das, la salud, nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, nuestros familiares que están con nosotros, todos los colocas, oh Padre Santo, para que nosotros estemos felices y estemos contentos. Gracias, Padre, porque todo lo haces perfecto. Tú cambiaste nuestro lamento en baile. Tú nos hiciste renacer de una vida de oscuridad a una vida de luz. Porque cuando estábamos en las tinieblas, estábamos perdidos. Pero un día entró la luz de nuestro Señor Jesucristo e iluminó nuestras vidas, y hoy somos diferentes. Hoy irradiamos paz, hoy irradiamos amor, hoy irradiamos santidad a todo aquel que nos demande razón de ser. Y hoy andamos por el mundo felices porque tú nos rescataste y nos diste la bendición para estar felices. Aparta de nosotros todas las cosas malas que nos puedan asediar para perder la felicidad. Aparta de nosotros todo lo que nos pueda entorpecer nuestro camino hacia ti. Y perdona nuestros pecados, cualquiera que hayamos cometido, de pensamiento, de palabra o de hecho. Y ayúdanos a no pecar contra ti. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores cristianos, a ser mejores amigos, compañeros, y que el mundo vea que verdaderamente tú estás en nosotros. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos ha traído el hermano Néstor, que nos hace recapacitar el que algún día partimos de este mundo. No sabemos cuándo ni a qué horas, pero en tu calendario está cuándo tenemos que partir. Pero lo importante es que cuando partamos de aquí, Señor, que estemos en santidad, que estemos en paz contigo y en paz con nuestros semejantes. Sabemos que en este mundo solamente tenemos la esperanza de la salvación y de la obediencia a ti, y que este mundo es pasajero, pero tenemos un cielo eterno
que tú preparaste para nosotros, donde hay mansiones, moradas eternas. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza. Señor, han partido muchos desde hace un año por el coronavirus. Han partido hermanos y han partido hombres inconversos. Pero la diferencia entre los hombres inconversos y el hermano es que el hermano tenía la esperanza en ti. El inconverso no tiene esperanza. Y eso nos ayuda y nos anima, porque todos los que mueren en el Señor no es que desaparezcan del todo, porque sus obras con ellos siguen. Y simplemente pasan de esta vida a la otra. Pero el inconverso, el no creyente, el injusto y el necio, no sabemos cuál es su morada después de muerto, pero sí sabemos cuál es su destino eterno en el infierno. Padre de la gloria, permítanos todos los días estar en comunión contigo y viviendo este día a la vez, este día para ti, como lo hacemos ahora. Bendice a nuestro hermano Néstor, bendice a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, y allá donde se encuentra, Señor, consérvalo siempre en paz y ayúdalo para que siga también luchando por su salvación, Padre Santísimo, y téngalo muchos años con nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos conectados y que tu luz, que tu paz, que tu amor, que tu misericordia, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, con Luisa Castro, con Isabel Castro, con Jorge Campos, con Patricia Ramírez León, con el hermano J1110M, con el hermano Hermes, con Khaled, con Mistila Millán, con Luz Dari, con Cecilia y Silvia, con la hermana Lucía, con Nigueret, con Karen Salinas, con Doris Zúñiga, con René Gutiérrez, con Ana Castro, con Nicolás, con Claudia Payán, con Luis, con Luz Nelly Ríos, su madre, su hija, su nieta, con Angélica Cortés, con Ricardo López. Que tu Santo Espíritu esté con ellos, que en cada hogar aquí representado haya paz, haya amor. Aparta, Señor, todo lo malo de estos hogares y que reine la paz en estos hogares que hoy están conectados con estos hermanos. Y que, Señor, gracias te damos porque hemos finalizado un día maravilloso recordando tu palabra. Y ahora, Señor, que va a pasar este día y viene la noche, también lo colocamos en tus manos para que seas tú velando nuestros sueños y que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro para poder estar tranquilos. Padre Santísimo, Dios eterno, Señor de la gloria, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nunca dejemos de ser tus hijos. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Están en el cielo, en tu altar santo, y los ángeles adornan con el incienso, que sean escuchadas por ti. A todos los hermanos que estamos en esta plataforma, si alguno te pide algo, si alguno te clama, si alguno te suplica, si alguno te pide, obra con él de acuerdo a tu santa voluntad y ayúdalo en todo lo que emprendas. Señor, todo esto te lo pedimos por la autoridad del que es y que era y que ha de venir, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Voy a abrir los micrófonos. Hermano Néstor, muy amable, muy gentil. Es bueno recordar también estas cosas que son reales, porque las estamos viviendo. Yo pienso que desde hace un año estamos viviendo la muerte de cerca. La estamos teniendo ahí. Ahí está, en el vecino, en el amigo y en nuestros hermanos y algunos de los familiares de otros. Es una realidad, pero la reflexión vale la pena porque ¿cómo estamos para partir? ¿Cómo estamos para el encuentro con Dios? Gracias, hermano Néstor, por esa buena reflexión y que siga así, o yo, siga así. A ver, vamos a abrir los micrófonos, ya están abiertos. Hermano Jorge, ¿algo que decir? Abra el micrófono. El micrófono, Jorge. Ya. Hermano Néstor, muchas gracias. Muy bueno este estudio, fue de maravilla, porque cada día nos enseña a estar
más preparados, ¿no? Tenemos la oportunidad de analizar muchas cosas y bueno, gracias a Dios que el Señor ya nos tiene en esta edad ya ordenando la casa, como cuento, ¿sí? Ya preparándonos para, cada día está más cerca de la partida y entonces vamos preparándonos cada día mejor y ordenando todo, gracias a Dios. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano Pablo, todos allá los hermanos que estamos presentes. Hermanito Jorge, pero no se me eche la pena tan rápido, ¿no? Ah, no, ya, pues uno, lo que Dios nos dé más de vida, porque uno tiene sus nietos, quiere disfrutarlo, pero ese Señor cuando Él diga, ya se encarga de ellos, ya uno entiende esa parte. Usted todavía tiene mucho que disfrutar con Ligia, mijo. Sí, Señor. Pero no, ya aquí para adelante es prepararnos ya y bueno, y hacer lo que hay que hacer. Y hay mucho que hacer por la obra en América Latina, hermano, no me preocupe. Uy, sí, harto. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Que tranquilo. Hay mucho que hacer. El apóstol Pablo, hermano Néstor, me recuerda, hay un texto que decía, no me acuerdo que es en Filipenses, no me acuerdo, dice, desearía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también estar en el cuerpo es una ventaja para seguir predicando, para seguir animando, para seguir exhortando, para seguir llevando gente a la iglesia. O sea que el cristiano tiene mucho que hacer y usted tiene mucho que hacer, hermano Jorge, todavía. Sí, señor, claro, lógico. Hermano Caled, ¿algo que decir, hijo? Hermano Néstor, muy bueno el estudio. Entendí que muchas preguntas hay. ¿Por qué tenemos la muerte? Hay tres respuestas. Uno, porque no estamos preparados espiritualmente. En Mateo 22:12, dice, sin estar vestido de boda, más el ennuecido. Y el 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Segunda respuesta, porque tenemos pecados ocultos. Porque en Apocalipsis 21:27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Y en Números 32:23, vuestro pecado os alcanzará. Tercero, por saber que posiblemente irá al infierno. Porque en Gálatas 6:7-8 dice, Dios no puede ser burlado. Bendiciones, Dios los guarde a todos de todo mal y peligro. Feliz noche. Amén. Muy bien, Caled, ahí está su resumen, hermano Néstor, si lo quería tener. El micrófono. Hermano Néstor, el micrófono. Sí, no, imagínese. Caled, Dios te bendiga. Sigue así porque se trata de que crezcas más que Pablito, tu padre. No, eso sí. Físicamente, claro, y también, por supuesto, espiritualmente. Se va a crecer físicamente y va a ser un gran predicador, seguro. A ver, hermana Patricia Ramírez León, ¿algo que decir? Sí, tienen entonces, hermanita. Buenas tardes a todos. Buenas Un tardes. saludo a todos. Saludos al hermano Néstor, muy grato oírlo en la distancia. Te amamos, hermano. Bendiciones, saludos a la familia y bendiciones para todos. Gracias, hermano. Dios bendiga, hermano. Ok, bueno, hermana, Dios la bendiga también a usted. A ver, hermana Luz Mari, ¿algo que decir? Claro, vale, gracias al hermanito Néstor. Qué gran estudio, hermanito. Aquí nos apretó las clavijas usted ahí, porque es la verdad. No creo yo que todo el mundo estemos preparados, porque la verdad es que la persona es enferma y corren a buscar el médico. Entonces, eso es mentira, que están preparados, porque igual el miedo está ahí. Pero la verdad es que yo en ese momentico sí siento que yo estoy viviendo mis horas extra y le cuento que tengo mi maleta bien arreglada, toda dobladita. Muy bien. Que Dios me lo bendiga. Bueno, hermana, Dios la guarde. Hermana Luz Nelly Ríos, ¿algo que decir? Bueno, buenas tardes. Gracias, hermano Néstor, por ese buen estudio de la palabra. De pronto yo no tengo miedo a morir. De pronto me daría miedo en la forma en que voy a morir. Quizás, no sé, a mí me da mucho miedo que me apuñalen o algo así por el estilo. Pero no le tengo miedo a morir porque cada día me preparo más para ir al encuentro con el Señor. Si no nos preparamos, entonces perdimos el tiempo en todos los años que el Señor nos regaló. Gracias, hermano Néstor, por ese buen estudio. Como siempre, un buen predicador y bendiciones para todos. Gracias, hermano Pablito. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga a usted también. A ver, Nigiret.
¿Algo que decir? A ver, hermano Nicolás. Ya habló Nigiret. Ah, no, hermano, agradecerle al hermano Néstor, estuvo el estudio muy claro y no, nada, no tengo nada para decir. Solamente un saludito, ¿no, hermana? Dios la bendiga, se siguen cuidando y aprovecho para darles a todos un abrazo fraterno y bueno, hasta la próxima. Tengo una predicación ahorita a las 6:30, entonces espero que hayan retenido estas palabras, sobre todo las que concuerdan con el Espíritu Santo y las mías personales si están de acuerdo a la palabra también, porque esto es una realidad. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los acompañe y hasta la próxima, Pablito. Ahí estamos hablando.